Hola, profe. Hello, Javier, how are you? ¿Somos nosotros nomás? Exactamente. Only you. Solo tú estás conectado. ¿Cómo estuvo tu semana de 18 de septiembre? Bien. Excelente. ¿Has estudiado, no? No tanto. No. Bueno, pero una semana de relajo, así que no hay problema. Ahora, lo que sí me interesa es que, ¿estás motivado hoy día o no? Ya. Sí. Javier, mira, vamos, busca esta guía. ¿La tienes? Sí. Ya. Esta es la que vamos a ¿Vale, trabajar hoy día. 17? Sí, no vamos a trabajar la de 15 porque nos atrasamos en explicar esta parte de acá y no es tan importante como esta. Esta prefiero trabajarla porque tiene relación con lo que ya habíamos trabajado y es mucho más importante que ustedes eh, aprendan esto, que esto es lo que de verdad importa. Lo otro igual es importante, pero esto es más importante todavía. Así que prefiero que ¿Ya? trabajemos esto con calma a trabajar lo otro. Sí. ¿Ok? Ya, profe. Uy, no sé qué pasó. Ya, esperemos unos 3 minutos para que me conecten mis compañeros. Tanto que viene llegando Laura y viene llegando Victoria. Juan debería estar aquí en unos minutos más. Ya, ahora sí. Estamos todos. Solo faltas tú. Bueno, esa es una canción de cachureo, pero no creo que ustedes la conozcan. Ya, ¿cómo está Victoria? Bien, ¿y usted? Bien también. Se acaba de conectar Laura también en el audio. ¿Cómo está Laura? Está de pocas palabras, Laura. Viene Agustina. Viene Agustina, viene Agustina, viene Agustina. Hola Agustina, ¿estás por ahí? Uy, me equivoqué. Mire, por querer hacer algo, hice algo que no quería hacer. Coloqué la cosa al lado, no sé cómo colocarla de forma horizontal nuevamente. ¿Ustedes saben? Ahí sí, ahí sí. No sé qué hice, pero lo volví a ver. Excelente. Ya, vamos a trabajar esta guía, ¿ok? Laura, ¿está por ahí, Agustina? Laura se acaba de ir, creo. Ah, no, ahí Sí, está. tío, yo estoy. Ya, perfecto. No sé si está Laura, pero vamos a trabajar esta guía de trabajo número 17, ¿ok? Agustina, Bueno, antes que apague el micrófono, ¿habías visto los acompañamientos anteriores? Dime que sí, por favor. No, no. ya. Es que estábamos trabajando, Agustina, una cosa que se llama presente simple y es más o menos complejo. Nosotros estuvimos trabajando dos clases, dos acompañamientos, este contenido y eh, no, no es tan simple como para explicártelo así, cuento corto. Eh, ya, mira, voy a hacer un repaso muy por encima, pero por favor presta mucha atención, ¿ok? No te vayas a distraer porque es muy corto el Bueno, repaso. Ya, bueno. ya.
Agustina, cuando nosotros hablamos, bueno, me voy a dirigir a ti porque a ti no habías visto los acompañamientos, los demás sí estuvieron, pero por favor también vean esto. Cuando nosotros nos comunicamos, lo hacemos a través de 3 formas: afirmando, negando o preguntando. Por ejemplo, si yo te digo, Agustina, te pregunto, ¿te gustan las papas fritas? Tú me puedes decir, sí, me gustan las papas fritas, o me puedes decir, no, Sí, no me gustan las papas fritas. me Entonces, gustan. ahí tenemos, claro, no te gustan. Entonces, tenemos una afirmación o tenemos una negación. Y yo te hice una pregunta. Son esos 3 tipos de comunicación, ¿ok? Ya, Benjamín. Ok. Benjamín, ¿está por ahí? Rápido, Benjamín. El tiempo es oro. ¿Estás por ahí? Ya, perfecto. Hola, how are you? Ya, se conectó. Benjamín, pay attention. Hola, ¿cómo estás? Voy a hacer un Hola. repaso de las actividades anteriores. Por favor, necesito que prestes toda la atención del mundo, ¿bueno? Ya. Chicos, esto se llama presente simple. El presente simple sirve para explicar rutinas o hábitos o cosas de la vida cotidiana, ¿ok? Cosas que se hacen habitualmente o siempre. Se pueden hacer diferentes tipos de oraciones. Oraciones afirmativas, por ejemplo, el lápiz es rojo, o oraciones negativas, el lápiz no es rojo, ¿ok? O oraciones interrogativas, ¿de qué color es el lápiz? ¿Ok? Ya, por ejemplo, el perro tiene cola, el perro no tiene cola el perro, ¿se dan cuenta? Son 3 tipos de oraciones. Ya, entonces aquí yo las voy a escribir. Los que tengan ahí, podrían tomar nota también. No, prefiero que no, que presten atención, después vean el video. Ya. Hay 3 tipos de oraciones: afirmativas, negativas e interrogativas. Estas son las que les acabo de mencionar, ¿cierto? Estas tienen una estructura o un orden, ¿ok? Cada palabra tiene un orden, ya como en la matemática. Ya, la estructura de la oración afirmativa es sujeto más verbo más complemento, ¿ok? El de la negativa es sujeto más don't o doesn't más verbo más complemento. ¿Ok? Después está does. Después está doesn't más sujeto más verbo más complemento. Ya. Está fácil, ¿cierto? Benjamín. Sí. Benjamín, ¿a quién quiere engañar? Le apuesto que no entienden ni la mitad de esto. Ya, pero no Apenas. te preocupes, no te preocupes. ¿Por qué? Porque esto después lo vas a entender, después que te lo explique. Es como un... Todavía esto no. Ya. Después tenemos... Ya, ¿les gustan los superhéroes? A mí sí, así que vamos a hacer lo siguiente. A mí igual. I, you, we y they. Ya. Estos que están aquí se llaman pronombres, ¿ok? Ya, los que están aquí, los de arriba y los de abajo se llaman pronombres. Nosotros los conocemos en español: yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos, él, ella, eso, ¿ok? Ya, esos pronombres en inglés también existen. ¿Y para qué sirven? Son como categorías donde nosotros podemos incluir los sujetos. Por ejemplo, yo digo el basurero, el recipiente donde dejamos la basura, el basurero. Ese basurero puede ser reemplazado por un pronombre. ¿Cuál sería? Eso, ¿ok? Ese sería el pronombre para un objeto, eso. O yo digo María, ¿qué pronombre reemplazaría a María? Ella. She significa ella, ¿ok? I significa yo, you significa tú, we, nosotros, tú y yo, o ustedes y yo, nosotros. They significa ellos, los chicos de segundo básico, ellos. He, she, it, he significa él, she significa ella, it significa eso, ¿ok? Ya. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo siguiente.
este grupito de acá arriba, digamos, los buenos, porque estos sujetos a mí me agradan, porque son muy simples, no tienen ninguna complicación. En cambio, estos de acá abajo sí tienen una complicación y pasa lo siguiente. Ya, estos de aquí, vamos a hacer. Ya. Perfecto. Ya. Benjamín y Agustina. Cuando nosotros hablamos en inglés o en español, tenemos que seguir un orden. El orden en inglés es el siguiente, el de acá arriba. La S significa sujeto, es de quien se habla en la oración, el sujeto. Por ejemplo, el perro se llama Charlie. El perro se llama Charlie. ¿De quién estamos hablando? De Charlie, Sí, pero en este caso, ¿quién es Charlie? el perro. El perro. Yo estoy hablando del perro. Que el perro tiene una característica. ¿Y cuál es la característica del perro? Que su nombre es Charlie. Si yo digo, el auto es rojo, ¿de quién estoy hablando? ¿De rojo o del auto? Del auto. Del auto. Del ¿Te das auto. cuenta que el sujeto de quien se habla en la oración? Si yo te digo, María come fruta, ¿de quién estoy hablando? ¿De que María come fruta? María come fruta, muy bien. Ya, pero ¿de quién? No de qué, ¿de quién estoy hablando? María come fruta, ¿de quién yo estoy hablando? De María. De María, ¿cierto? Entonces hagamos eso. María, Mary, María. Ahí tenemos al sujeto. Después tenemos que usar, después tenemos que agregar la B, que la B es el verbo, es la acción que ocurre en esta oración. María come fruta. ¿Cuál es la acción? ¿Qué es lo que María hace? Comer. 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 Ya, pero me acabo de dar un pequeño error. Ya, voy a elegir de yo, el sujeto yo. Yo como fruta. Ya, comer es la acción, ¿cierto? El verbo yo como fruta. ¿Qué hago yo? Como. Sí. ¿Cómo se dice comer? Eat. Y después, ¿cómo se dice fruta? Fruit. ¿Ok? Ya, ahora sí. Mary, María, come fruta. Mary, ¿qué pasa? Por eso le dije que los de acá abajo son conflictivos. Mary cae en la categoría de she, ¿cierto? Porque es ella. Puedo decir María o puedo decir ella, ¿ok? Ya. Ya. Entonces, yo puedo decir María, o puedo decir Laura, o puedo decir Josefa, o puedo decir Martina, cualquier nombre que sea de mujer, singular, una sola, la categoría de ella va a ser she, ¿ok? Entonces, como María está aquí, en she, estos de acá abajo tienen una pequeña modificación, son, yo lo digo, los problemáticos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en afirmativo, lo que hay que hacer es agregarle una S a los verbos. Por ejemplo, el verbo es eat, ¿cierto? De comer. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Le agrego una S. ¿Bien? Ya. Entonces, ahora que yo digo, María eats, ¿eats qué? ¿Qué come María? Fruta. Fruta. Vegetales. Ya, no, pero en este caso es fruta. Ya, Mary eats fruit, ¿ok? Por lo tanto, ¿qué pasa? Que en la afirmativa, en la negativa y en la interrogativa, cuando nosotros usamos tercera persona singular, por ejemplo, en la afirmativa, en la A de afirmativa, nosotros tenemos que agregarle una S al verbo, a esta palabrita que está aquí. A ver, ¿quién ha escuchado de Uber Eats? ¿No? ¿No le suena Uber Eats? Son como Uber, pero cada parte es comida. Ya, bueno, no importa. Ya. Era para que relacionara la palabra eat. Ya, bueno, entonces como les dije, a la oración afirmativa se le agrega una S al verbo, ¿ok? Cuando nosotros hacemos una negación, yo digo, yo no como fruta. I don't. Tengo que usar don't. Don't. Puedo usar don't o doesn't, pero el don't se ocupa para los pronombres de acá arriba y el doesn't
se ocupa para los pronombres de acá abajo, ¿ok? ¿Está bien o no? ¿Me escuchan? ¿Me entienden? Sí. Sí. Ya. Entonces, yo digo I don't, yo no qué. Yo no, ¿qué es lo que yo no hago? Estoy negando la oración de acá arriba. Yo no como Yo no como fruta. Yo fruta. no como fruta. Entonces, ¿tengo el sujeto? Sí. ¿Tengo el don't o el doesn't? Tengo que ocupar uno de estos dos. ¿Cuál voy a ocupar? El don't. Don. El don't, ya. Y después viene el verbo. ¿Cuál es el verbo que estoy ocupando? ¿Eh? Eat, que es comer. Ya no le agrego la S porque la modificación ya se le hizo, o sea, yo no sé, no le agrego S, ¿por qué? Porque estoy utilizando los de acá arriba, ¿ok? Los pronombres de acá arriba estoy utilizando, los sujetos de acá arriba. Entonces, I don't eat, yo no como, ¿qué cosa no como? Fruta. Yo no como fruta. Fruit. Ya. Fruta. Ahora quiero decir que María no come fruta. Y ahora donde viene el otro cuento. María, Mary, ya no voy a ocupar don't, sino voy a ocupar doesn't, el que está acá, doesn't, ¿ok? Entonces, Mary doesn't, no, el doesn't significa no, María no qué, no come, después viene el verbo. No come, ¿qué cosa no come? El complemento, Sí. fruit. Fruta. Ya, fruta. Ahora yo quiero hacer una pregunta. Quiero preguntar si yo como fruta o María come fruta. Ya. Yo como fruta, me voy a hacer una pregunta. Ya, entonces, ¿qué es lo que va primero? Uy, aquí me equivoqué. Me equivoqué, chicos. Ah, me equivoqué. Do. Acá está la estructura. Tengo que usar do o das. El pronombre que yo voy a hablar de mí primero. Por lo tanto, ¿yo pertenezco a la categoría de arriba o la de abajo? Pertenezco a la de arriba. Yo, I, ¿ok? Entonces, si yo elijo la de arriba, ¿voy a ocupar do o voy a ocupar das? Voy a ocupar do, ¿ok? Aquí voy a ponerlo mejor. Ya, entonces voy a ocupar el do. Después del do o el das me dice que tengo que ocupar la S. ¿Qué es lo que es la S? El sujeto. ¿De quién es el sujeto que estoy hablando? De yo, de I. Do I sería do I. Después viene el verbo. ¿Qué verbo estaba ocupando yo? Comer. Comer. Y ¿cuál es el complemento? ¿De qué es lo que yo como? Fruta. Fruta. Fruit es el complemento. El complemento, recordemos que es información para darle contexto a la oración. Ya. Do I eat fruit? Esa es la pregunta. ¿Como fruta? Ya. Ahora yo quiero preguntar si María come fruta. ¿Qué tenemos que colocar primero? Tenemos que usar do o das. Das. Das, muy bien. Entonces, colocamos das y después viene el sujeto. ¿Quién es el sujeto en la oración de la segunda? ¿De quién? Mire, fíjense arriba. En la primera estaba yo, en la segunda estaba Mary. En la primera estaba yo, en la segunda estaba Mary. En la primera estaba yo, en la segunda, ¿quién debería estar? Mary. Mary. Does Mary, ¿puedo decir Mary o puedo decir she? Porque she también reemplaza a Mary. Sí. Cada vez que nosotros hablemos de una mujer y sea singular, podemos usar el pronombre she. O sea, podemos usar el pronombre o podemos utilizar el nombre. Por ejemplo, yo digo, Javier es muy estudioso. Él siempre hace su tarea. Cuando yo digo, él siempre hace su tarea, ¿a quién me estoy refiriendo? A mí. A Javier, ¿cierto? A ti en este caso. ¿Por qué?
porque el pronombre Ay, qué está difícil. reemplazando el nombre. Ya no estoy diciendo Javier, sino que estoy diciendo él. ¿Ok? Ya. Sí. Entonces, does Mary, Mary ¿qué? Después del sujeto, ¿quién viene? Viene el verbo. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo que estamos utilizando? Comer. Comer. Mira, Benjamín, acá arriba, fíjate. El I era el sujeto. Vamos a hacerle rayita, mira. Este va con este va con este, y ese va con ese. Ya. El segundo dice el sujeto, chuta, perdón. El I va con ese, el don't va con ese, el it va con el verbo y el fruit va con el complemento. ¿Te das cuenta cómo funciona? Ya, el do va con ese, porque tengo que usar el do o el does, no puedo ocupar los dos juntos. ¿Cuándo voy a ocupar el do? Cuando ocupo los pronombres de acá arriba. ¿Y cuándo voy a colocar el does? Cuando ocupo los Cuando pronombres de ocupo acá abajo. de abajo. Después ya tengo el sujeto. ¿Quién es el sujeto? Yo. Entonces, aquí está. Después el verbo. ¿Cuál es el verbo? Este. Va con ese. ¿Y cuál es el complemento? Fruta. Ya. Ahora, acá abajo, ¿tenemos el do o el das? Sí, está el das. ¿Cierto? Ya. Después tenemos el sujeto. ¿Quién es? Es Mary. ¿Cierto? Después nos pide el verbo. ¿Cuál es el verbo que estamos utilizando? Das. No. ¿A dónde aparece eso? ¿Das? No. Das no, porque das está adelante el primero. Mira, fíjate bien. Sí. Ya, no, El complemento. no hay problema, cualquiera se puede equivocar. Yo me equivoqué en delante, tuve que borrar, ¿ves? Ya. Das está acá. Porque lo primero que tenemos que colocar, esto es el orden. Este es el primer paso, este es el segundo, este es el tercero y este es el cuarto. Ya. Aquí coloqué el primero, ya, bien. Aquí coloqué el segundo, bien. Aquí coloqué el tercero, bien. Acá coloqué el cuarto, bien. Aquí coloqué el primero, sí, porque usé do o das. Ya, ocupé das. ¿Por qué? Porque das pertenece acá abajo. Después coloqué el sujeto. ¿Quién es el sujeto? Mary. Lo mismo de acá arriba, fíjate. Sí. Después me dice que coloque el verbo. ¿Cuál es el verbo que estoy ocupando? Voy acá arriba, la B, ¿aquí dónde me apunta? Eat. Ah, eat es el verbo que yo estoy ocupando. Por lo tanto, coloco Mary. Does Mary eat? Ya. Y de ahí faltaría el complemento. Y exactamente, muy bien, faltaría el complemento. ¿Y cuál es el complemento? Es fruta, algo así, ¿no? Muy bien, excelente. Fruta. Y aquí solamente falta un detalle. Que yo me equivoqué, no lo puse. Falta el signo de pregunta, porque la cosa es pregunta. Entonces, does Mary eat fruit? ¿Come Mary fruta? No se sabe porque tienen que Pero conocemos responder. una Mary. Ya, ahora, si tú te fijas, Javier, yo esta pregunta le puedo cambiar el nombre y puedo decir, ¿does Javier eat fruit? ¿Come Javier fruta? O puedo colocar, ¿does José eat fruit? Puede, pues, ya, ¿te das cuenta? Ahora, si yo quiero preguntar si a María si no come fruta, si come verdura, coloco, ¿does Mary eat vegetables? ¿Vegetales? ¿Ok? Sí. Así puedo ir cambiando. Lo importante es que ustedes sepan la estructura de las oraciones. ¿Qué significan estas cosas que están aquí? ¿Ok? Ya la leí. Ya, no importa. Quiero borrar las líneas. Sí, no puedo borrar las líneas. Ya no importa. Entonces, me interesa que hayan entendido esto. Agustina, ¿tienes alguna duda antes de cerrar esta pantalla? Sí, tío. ¿Tiene alguna duda? Dígame. ¿Dónde es? O sea, más o menos. Ya. Vamos de nuevo. Chicos, a mí lo que me interesa es que ustedes aprendan. Como lo estamos haciendo a distancia, es más complicado que se enganchen en el acompañamiento. Entonces, a mí no me interesa tanto que desarrollen la guía. No me interesa tanto que desarrollen la guía como que aprendan, porque si después aprenden, van a hacer la guía solo. En cambio, si yo desarrollo la guía, van a copiar la respuesta, van a hacer bien la guía, pero después no van a tener idea. ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes no entendieron, dígame, no entendí. Pero si yo empiezo a pasar, y sigo pasando guía, y sigo, y ustedes no entienden, vamos a quedar peor que como estamos. Ya, entonces voy a hacerlo de nuevo. Ya.
La guía va a quedar de tarea entonces. Ya, la guía va a quedar de tarea, ¿ok? Ya. Ya. Atención, pay attention. Voy a hacer todo de nuevo. Ya. Tenemos los sujetos. Los sujetos son de quien se habla en la oración. Por ejemplo, si yo digo, las águilas son rápidas. Las águilas son rápidas. ¿De quién estoy hablando? De las águilas. De las águilas, ¿cierto? Siempre hay un sujeto. Sí. Siempre se habla de alguien. Por ejemplo, el problema estaba difícil. No siempre es una persona. A veces Sí. son situaciones. Cuando yo digo, el problema estaba difícil, ¿de qué estoy hablando? El problema. El problema en este caso es el sujeto, ¿bien? Ya. Sí. Cuando nosotros hablamos, lo hacemos en diferentes formas. Podemos decir oraciones afirmativas, el refrigerador es blanco, o podemos hacerlo en oraciones negativas, el refrigerador no es blanco, o podemos preguntar, Es negro. ¿ya? O podemos preguntar, ¿de qué color es el refrigerador? ¿O es blanco el refrigerador? ¿Te dan cuenta? Que Es todas negro. estas preguntas, ya, no, bueno, que este fue un caso así, no sé de qué refrigerador estamos hablando. Ya. Del mío. Caso, ya. Entonces, la primera que tienes que saber es que cuando se habla de oraciones afirmativas, por ejemplo, Agustina, tú dime una oración afirmativa. En español, en español. Ay, que no se me ocurre nada. Cualquier cosa que tú me digas. No se me ocurre nada. Eso es una oración afirmativa. Eso es una oración negativa. Eso no es una Mira. oración negativa, porque no se me Tío, ocurre. yo tengo Ya, una. Javier. Vamos, Javier. Mi hermana está aprendiendo a leer. Mi hermana está aprendiendo a leer. Ahora, quiero que hagas esa oración en negativa, Agustina. Mi hermana está aprendiendo a leer. Ahora quiero que digas que una negación. Transforma eso en negación. Mi hermana no está aprendiendo a leer. Ahora, Benjamín, yo quiero que hagas una oración interrogativa con eso. ¿El perro es blanco? Ya, eso es una pregunta, esa era una oración interrogativa, pero yo me refería a lo que estaba diciendo Javier, que dice, mi hermana está aprendiendo a leer. Después Agustina dijo, mi hermana no está aprendiendo a leer. ¿Cómo podrías hacer una oración interrogativa refiriéndote a lo que estaba hablando Javier con Agustina? Mi hermana está aprendiendo a leer. Ya, muy bien. Mi hermana está aprendiendo a leer. Eso es una oración interrogativa. ¿Te das cuenta que ahí tenemos los tres tipos? Ya, perfecto. Ahora que los tenemos, en la oración afirmativa, esto tiene una estructura. La estructura para eso, solamente ustedes teniendo esta estructura tienen que ir reemplazando. Primero tenemos un sujeto, después tenemos un verbo y después tenemos un complemento. El sujeto es de quien se habla en la oración. El verbo es una acción, lo que hace el sujeto, ¿ok? Lo que ejecuta el sujeto es la acción, el verbo. Y el complemento es información extra, es una información y te dice, te da un contexto de lo que se está hablando. Por ejemplo, yo te digo, el león corre rápido. ¿Cuál es el sujeto? El león corre rápido. El león. ¿Cuál es el verbo? ¿Qué es lo que hace el león? Corre. ¿Y cómo corre el león? ¿Cuál es la información? Rápido. 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 Una característica especial que el león corre. Bueno, pero corre lento, corre rápido. Corre rápido. Eso es lo que hace el complemento. Te da una información sobre la oración. ¿Ok? Ya. Por ejemplo, vamos a usar el mismo verbo para que no se nos olvide. El león come cebras. El león come cebras. ¿Quién es el león? El sujeto. No. Y aquí lo voy a tener ya. El sujeto, los leones comen cebras. ¿Quién es el sujeto? El león. El león. Los leones. Lions. Después el verbo. ¿Cómo se decía comer? Comens. Ya. Eat. Eat es comer. ¿Ok? ¿Quién es Huawei i7 2019?
No reconozco su voz. Parece que es de Javier. ¿El Javier? Pero el Javier estaba conectado de otro nombre. Javier decía. Ah, Javier. ¿Me reconoces, Javier? Sí, tío, estoy hace rato aquí. No, 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 es que delante me pareció que decía Javier tu nombre. Ya no importa. Lions eat. ¿Qué es lo que comen los leones? Cebras. Zebras, ¿ok? El león come zebras, ¿ok? Sí. No sé por qué no aparece con nombre. ¿Cómo? No sé por qué aparece Ya. no aparece No, con mi no, pero no nombre. te preocupes, no te preocupes. Sí, era que no te había reconocido. Ya. Lions eat zebras, ¿ok? ¿Qué pronombre puede reemplazar a lions? ¿Qué pronombre puede reemplazar a lions? We. We es nosotros. They. They reemplaza a lions. Y fíjense acá muy bien. Dice lions. Si yo hablara de lion, de un solo león, pasaría a ser it. Pero como son Sí. varios leones, son they, ¿ok? Ya. Ahora entonces voy a hacer con el lions de acá abajo. Lion. El león. Y ahora sí. ¿Qué pasa con las A? La A de afirmativa. ¿Qué pasa con las oraciones afirmativas? Al verbo se le agrega una... Al verbo se le agrega una S, ¿ok? Ya. Entonces ya no es it, sino que es its, ¿ok? Y después el complemento que estoy utilizando. ¿Cuál es el complemento? ¿Qué come el león? Zebras. Zebra. Ahora, vamos a hacer una oración negativa. Vamos a hacer una oración negativa. Vamos con el sujeto. O sea, no, el sujeto, sí, muy bien. El sujeto. Después viene don't o doesn't. Uno de los dos. Ya. Después de don't o doesn't viene el verbo y después viene nuevamente el complemento. Ya. Dando el sujeto de los sujetos de arriba. ¿Cuál sería el primer sujeto? ¿Cuál sería el sujeto, Benjamín? ¿De quién estoy hablando en esto? Vamos a usar la leones. misma oración. ¿Perdón? Los leones. Los leones. Entonces, en este caso, el sujeto sería lions. Ya. Como te dije, lions pertenece a los sujetos de arriba, porque el pronombre que lo reemplaza es they, ellos. Cuando son más de dos o más, pasan a ser ellos. Ya. Lions, ya tenemos el sujeto. Después tenemos que usar don't o doesn't. ¿Cuál vamos a usar? Don't o doesn't. Don't. Don't, muy bien. ¿Por qué don't? Porque don't está acá arriba. Porque dijimos Sí. que don't iba con esto. Ya. Y después dice don't. Tenemos que elegir uno de los dos. Y elegimos el don't, ¿por qué? Porque va acá arriba. Ya. Vamos bien con esto. Lions don't. Los leones no qué. ¿Qué pasa con los leones? Los leones no. ¿No qué? Tenemos el sujeto, muy bien. Tenemos el don't o el doesn't, ya pusimos el don't. Después dice más verb. ¿Cuál es el verb? Muy bien. Comen, me ponen acá. Muy bien. Ya. Pero ¿cómo se dice comen en inglés? Comer en inglés. Eat. 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 Muy bien. Entonces colocamos lions don't eat. Y después el complemento. ¿Cuál vendría siendo? Ya. Ah, pero Victoria. Ojo. Que la S solamente se hace en oraciones afirmativas. ¿Ok? Solamente. Ya.
Victoria me puso, en el chat me puso que venía eats, con S. Pero la S solamente se usa cuando la oración es afirmativa. Cuando el sujeto es he, she o it, ahí colocamos S. Pero solamente en afirmativa. Cuando ya usamos negativa, nos olvidamos de la S, ¿ok? Solamente en afirmativa. Por eso puse aquí la A de afirmativa, el verbo lleva S. Después la otra modificación se hace en negativa y es doesn't. Ya, entonces, lions don't eat, no comen. ¿Qué es lo que no comen los leones? Cebras. Cebras, muy bien, zebras. Ya, ahora voy a hacer esta misma oración, pero con el sujeto lion. Ya, yo coloco el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? Lion, ¿cierto? Después tengo que ocupar don't o doesn't. ¿Cuál voy a ocupar ahora? Ya, una vez más voy a explicar. Doesn't. Ya, sí, it doesn't. A ver, pay attention. Ya. En afirmativo, chicos, en afirmativo, cuando nosotros hablamos de oraciones afirmativas, por ejemplo, el león come cebras, cuando nosotros utilizamos los pronombres de acá arriba, no se le hace ninguna modificación al verbo, queda exactamente igual. Pero cuando nosotros utilizamos los pronombres de acá abajo, pero yo lo voy a hacer. No, voy a hacer otra cosa. Ya. Con yo. I watch. Yo veo tele. Tenemos el sujeto yo, el verbo watch, que es mirar, y el complemento TV. ¿Ok? Después quiero decir que él ve tele. No, voy a elegir otro verbo. Ya, no, perdón. Él ve tele. Yo coloco el sujeto que es he, después coloco watch. Watch qué? TV, ¿cierto? Ya, ahora y el sujeto, watches el verbo y TV el complemento. Ya, ahora la misma oración con los sujetos y el verbo y el complemento de acá arriba. ¿Cuál es el sujeto? Yo, I. ¿El I va con el don't o va con el doesn't? Con don't. Con don't, muy bien. Después, el verbo. ¿Cuál es el verbo que voy a ocupar, que utilicé acá arriba? El sujeto, el verbo. ¿Cuál es el verbo? Miren, acá tenemos la I que es el sujeto. Entonces, watch, ¿qué vendría siendo? El verbo. I, el sujeto, watch, el verbo y TV, el complemento, ¿cierto? Ya. Ahora ya tengo el sujeto, aquí tengo el don't, el doesn't no lo voy a ocupar. Después me pide el verbo. ¿Cuál es el verbo? Watch. Watch. Y después me pide el complemento. ¿Cuál es el complemento? ¿Cuál es el complemento? TV. I watch TV. I don't watch TV. Yo no veo tele. Ahora quiero decir que él no ve tele. ¿Cuál es el sujeto? He, ¿cierto? You. O he. Ya, he es el sujeto. Después el he, ¿va con don't o va con doesn't? Doesn't. Don't. Doesn't. No, con doesn't. Recordemos que estos sujetos de acá abajo van con doesn't. Entonces, doesn't. Y después, después me dice el verbo. ¿Cuál es el verbo? Watch. Watch. Muy bien. ¿Y después cuál es el complemento?
TV, muy bien. En el negativo, en la interrogativo, ya. En el interrogative, la estructura es do o does, después más sujeto, más verbo, más complemento. Ya, entonces, el primero, voy a utilizar el pronombre I. Con I, ¿va con do o con does? El pronombre I, ¿va con do o con does? Va con do. ¿Ok? Después de do, ¿qué tengo que colocar? Tengo que colocar el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? Yo, I. ¿Cuál es el verbo? Watch. Watch. Muy bien. ¿Y de cuál es el complemento? El TV. TV. TV, ya. TV. TV. Ah, muy bien. Y ahora viene el segundo, con he. He se usa con does o con do? Does. Das. Después viene el he, el sujeto, ¿cierto? Después viene el verbo. ¿Cuál es el verbo? Do. Y después el complemento. TV. Ya, chicos, TV. suscríbanse rapidito porque se nos va a acabar el tiempo. Esto es el presente simple. La guía van a tener que hacerlo como tarea porque la íbamos a desarrollar ahora. Pero vean por favor este video, si no les quedó claro, cualquier cosita